El Gran Debate con Adolfo Beck. Bienvenidos. Buenos días. Grato contar con su compañía en este horario. 11 a 12 de la mañana, El Gran Debate con Adolfo Beck en emisora Mariana, 1400 AM en Bogotá. Tema del día, la aprobación del acuerdo de Escazú en Colombia. Se demoraron, pero por fin lo aprobaron. Pero hay unas aristas del tema. En la cosa ambiental hay que analizar muchas cosas. ¿Cómo encontrar el punto de equilibrio? Claro que ese es el tema número uno del siglo XXI. Ese es el tema en que hay que enfocarnos. Pero sobre esa base no podemos atentar contra otros desarrollos y otras cosas. Por ejemplo, la propuesta del presidente Petro, desde el punto de vista global, está bien enfocada, pero tiene que, en el caso de la energía, del petróleo, eso tiene que ser una transición no tan rápida. Eso no puede decir de la noche a la mañana como él lo está señalando. O es que ya mañana todos vamos a tener carros eléctricos, o todo va a funcionar con electricidad, o con energía diferente a la del petróleo. No, así no se puede ni plantear. Presidente Petro tiene que aterrizar el discurso, tiene que concretar el discurso porque está generando confusiones. Quiero saludar, estamos acá con el grupo de interlocutores habituales, estamos esperando al invitado central que está radicando un proyecto en el Congreso, anunció su presencia, espero que llegue el representante a la Cámara por Norte de Santander, Eduardo Rodríguez, líder muy importante en el Congreso de la República. Pero vamos con los interlocutores habituales inicialmente. Quiero saludar a Lady Linero, muy apreciada por la gran audiencia de emisora Mariana y el Gran Debate. Bienvenida. Buenos días, apreciado Adolfo. Muy complacido, ¿cómo ha estado? Muy bien, muy bien. Ah, eso me gusta. Aquí a la expectativa del tema de hoy. Eso me gusta. Bienvenido, el doctor Rafael Gómez Martínez. Ayer estaba en una lista y lo chuleamos, ausente, en el Nogal, no llegó a la conferencia. Bienvenido. Muy buenos días a todos los queridos teleaudientes de este maravilloso programa del Gran Debate de Adolfo Beck. Hoy es 12 de octubre, 12 de octubre, Día de la Raza. En España llevan un mes celebrando el Día de la Raza y aquí en Colombia no llevamos ni un día celebrando el Día de nuestra hispanidad y cristianidad como tal. Sí. Mi saludo al filósofo, qué grato contar con su presencia, Germán Rojas, bienvenido. Bueno, un saludo muy especial a la mesa, a los oyentes y al maestro Adolfo que hizo una introducción espectacular. Bueno, una pequeña corrección, William Rojas. William Rojas. Y haciendo un pequeño comentario con todo lo que están dialogando, pues es que la democracia es un show y este es el show en el que nos encontramos. Y lo peor es que el digno pueblo trabajador, la ciudadanía, es la que está en el medio. Y está en el medio sintiendo y resintiendo las decisiones que en este momento se están tomando. No pensaba y no creía que de alguna forma u otra se iniciara las marchas tan pronto, mi estimado director. Pensaba inclusive que esto iba a demorar un poco más, pero realmente ante este desgobierno en el que nos encontramos, va a empezar uno a uno por sectores, porque es que la marcha de hoy es de moteros. Y la que se vivió hace 2 días fue de los sectores de los galleros. De los galleros, llenaron la taromaquia. Yo no sabía que había tantos galleros en el país. Ninguno, yo menos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evidenciar? Es un proceso paulatino de cómo cada sector va a empezar a salir. Y si el desgobierno no asume su papel, porque, mi estimado director, le cuento que aquí el único adulto responsable viene en un artículo ha sido el ministro Campo. Es el único que tiene que salir a desmentir las barbaridades de los ministros y del mismo presidente Petro. ¿Para dónde vamos? Es el polo a tierra del gobierno, pero eso no implica descalificar a los otros ministros. Pero sí actúa como un bombero porque hay que aterrizar las propuestas, hay que aterrizar los programas, hay que aterrizar el discurso. Porque si uno no le pone control a la lengua, entonces en un momento la filosofía del Twitter, que me emociona, y después tengo una amiga que es en ese sentido muy tranquila,
Digo, pero la embarraste. Dice, después de ojo afuera, no hay Santa Lucía que valga. Después de ojo afuera, no, pero no es por ahí la cosa, no es por ahí la cosa. Y dice, Sí, la verdad es que como decía yo, en un Estado social de derecho, la gente tiene eso, el derecho a expresarse a favor o en contra de un gobierno, de una política económica, ¿cierto? De una política social, de una política ambiental. Entonces, yo creo que, por ejemplo, hoy el tema son los acuerdos de Escazú. Entonces uno se pregunta por qué Cambio Radical y por qué el Centro Democrático se salen del recinto y no aprueban una cosa tan importante como es la preservación, ¿sí? de la naturaleza, del medio ambiente, de políticas que nos tienen que llevar a minimizar, digamos, a dejar un poco en el cambio climático, afrontar el cambio climático Yo y creo el que tema ambiental. La información que yo tengo es que el Centro Democrático terminó aprobando el acuerdo. Yo aquí tengo que bueno, tres en contra, y entre esos estaban gente del Cambio Radical y Centro Democrático, y 14 votos, que creo que fueron los que aprobaron. la más sorprendente, ahí está. la más sorprendente es la del Partido Conservador. Durante tanto tiempo y tanta legislatura votó en contra y en esta votó positivo. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque para mí la partidocracia, que es lo que reina hoy en día, pues se mueve según los acuerdos interinos. Nadie le interesa realmente la agenda. Simplemente es cómo llega a un acuerdo con el gobierno de turno. Ese es el show de la democracia, mi estimado director, porque es que, y eso es importante decírselo a los oyentes, lastimosamente aquí no hay una agenda planteada a largo plazo, aquí nadie está pensando el país cómo imagino a Colombia en 10 o 20 años. Cada alcalde que llega cambia lo que hizo el anterior. Ah, no me gustó una cosa, le voy a cambiar el color. Si no me gusta el color, no, ya no hagamos el tren subterráneo, sino el tren elevado. Entonces, es una cuestión donde no hay orden, no hay una autoridad, no hay un liderazgo oportuno. Y entonces vamos a continuar, que es parte del debate hoy del tema con el acuerdo de Escazú, en esas líneas rojas donde Colombia podría empezar un proceso de crecimiento, como lo están hablando algunos ahora, porque pues todo es con el término de crecer, democratizar, ¿sí? Entonces... De construir. pero lo de crecimiento, fíjese que no están fuera de los cabellos, no se han salido de los cabellos. Mire que ya Biden habló del tema. sí, Biden tocó el tema ya. lo que pasa es Eso que de pronto lo planteó mal la ministra porque ya perdió mucha credibilidad por la cantidad de embarradas, ¿no? No le salió bien, porque uno es como profesor, si uno no explica bien las cosas, es un boomerang, se la voltea. ¿Sabe cuál es Biden el está asunto? llevando a la crisis social económica más profunda de los Estados Unidos, Sí, pero y Biden plantea ya el tema del decrecimiento. Pero mire este otro asunto, que cuando plantean el decrecimiento, las superpotencias mundiales lo aplican, es a los países en vías de desarrollo como el nuestro. No para ellos. ¿Y por qué no lo aplican para ellos? Que esa es una de las críticas que yo le hago al actual gobierno de su obsesión casi que enferma por el tema de la transición energética, cuando Colombia es uno de los líderes más importantes, lo escribí en una columna hace poco, nosotros somos el 76% en el mundo de liderazgo de transición energética y somos de los que menos consumimos carbón, menos contaminantes e incluso somos los que menos energía consumimos en el mundo. Entonces yo no entiendo cómo es que por seguir una agenda internacional, porque es que esto hay que hablarlo, las agendas internacionales de los amos del mundo, los que han controlado esto hace muchos siglos, pues ellos le dicen a qué países se desarrollan, qué países no se desarrollan, y Petro está en el jueguito, está en este jueguito y tiene que cumplir esa agenda porque para eso llegó, a cumplir la agenda. Y mientras tanto, el digno pueblo trabajador, la ciudadanía, seguirá a la deriva. No más exploración, no más explotación. ¿Cómo incide eso? Incluso en el caso colombiano. Es que el tema de la exploración es cuánto incide en el efecto invernadero. Es que ayer estaba repasando esas cifras. Es más, si cogemos todo lo que contamina en Colombia, no solo la exploración y explotación petrolera, ¿cómo incide eso en el mundo? Es que nosotros no somos los grandes contaminadores. Claro que hay que empezar por algo. Y en el tema particular del petróleo, dentro de ese globo colombiano que contribuye al efecto invernadero, ¿cuál es el porcentaje que genera la industria petrolera, por ejemplo?
No, pongámonos serios. Ya le voy a dar el dato, mi no, pero estimado director. es que esos temas para confrontar, no es solo señalar, porque a uno les suena bonito. Claro, no más contaminación. Pero sigo con el ejemplo que plantea la introducción. Entonces, que mañana todos ya tenemos carros eléctricos. Entonces, ¿paramos la economía? No, pues tampoco por ahí el asunto. Yo estoy de acuerdo a la transición y me parece que debe ser objetivo 1A. Y en eso coincidimos con el presidente. Pero el desarrollo sí ya no. En el desarrollo sí ya no coincidimos. América Latina, por lo general, en términos económicos, no representa más del 10-15% a nivel global en cualquier sector, en cualquier rubro como tal. Es decir, la incidencia que tiene nuestra actividad económica frente al efecto global es mínima. Está jalonada por países como México, como Chile en su momento, por Brasil, pero la incidencia de Colombia es el 0.01% a nivel global. No es Permítame, nada. les doy los datos oficiales que fue de la columna que Dale. escribí. Ahí está. Mire, nosotros tenemos una emisión de CO2 de 1,6 megatoneladas, así es como se evalúan porcentajes, en megatoneladas. Colombia tiene 1,6. Nosotros somos el país número 137 de 184 países Nada. que menos contaminan, somos de los menores. Radical diferencia que tiene, por ejemplo, Qatar, 32,5 megatoneladas. Estados Unidos, 14,2 megatoneladas. China, 8,7 megatoneladas. Nosotros somos una gota en un mar. Pero permítanme, les doy otro datico muy importante. En cuanto al consumo energético, Colombia se suma con un 0.055, mientras Canadá con un 0.168, Estados Unidos con un 0.104, Rusia con 0.212 de kilovatios de energéticos que se consumen. Y por último, que quería dar la cifra que Colombia lidera, corrijo, 74,5% transición energética por encima de Rusia, que apenas tiene un 19.3%, China un 28.8%, Estados Unidos 20.5%, y les doy esta cifra, que nosotros solemos recurrir a los países nórdicos. Suecia tiene hasta ahora el 67%. Entonces, mi querido señor director, la incidencia de Colombia en este tema es mínimo. Aquí lo que nos han querido vender es la construcción de una narrativa que para eso sí son muy buenos los ejes ambientalistas y la agenda global como tal, además con un agravante que estamos perdiendo una oportunidad de oro. Seguramente usted escuchó en la conferencia de ayer del doctor Lloreda que Colombia tiene una oportunidad de oro para exportar recursos naturales teniendo en cuenta la falta de suministro de gas y petróleo en este momento por el tema de Ucrania. Es decir, Colombia en este momento podría ser el proveedor de Europa en el invierno para recibir todos los ingresos por concepto de exportaciones. Y entonces nos quieren construir una narrativa ambientalista en la cual Colombia no tiene ninguna incidencia. Es que yo no tengo las velas en este entierro. A raíz de esta crisis, Europa está replanteando el asunto. No solo en el tema del carbón, vamos buscando carbón por el lado que sea. Vamos a tener, y estoy repitiendo las palabras del doctor Lloreda el día de ayer en el Nogal, vamos a traer la reapertura de la energía nuclear, plantas nucleares. Perfecto. Vamos a tener esa reapertura. A raíz de la crisis. Perdóneme, le hago una acotación, Sí. ya le entrego la palabra. Después de que los mismos ambientalistas en Alemania en la década de los 80 le hicieron la guerra a la energía nuclear. Eso no significa que desde esta tribuna de opinión vamos a descalificar a los ambientalistas. Ese es el gran tema, pero hay que colocar las cosas en sus justas proporciones. No sé si descalificarlo sea ponerse en el tema de que ellos han sido los principales promotores de esas narrativas que están perjudicando el desarrollo económico y que va a perjudicar el desarrollo económico de Colombia. Porque cuando usted anuncia en un congreso de Naturgas o anuncia en un congreso de minas y petróleos que no va a haber más exploración petrolera, pues yo como inversor a largo plazo, ¿yo qué hago? No, pues el gran campo que se está desarrollando en esas plataformas submarinas, que un solo exploración de un proceso de 250 millones de usted dólares. le dicen el día de mañana, Dios solo quiera, Adolfo, no vamos a hacer más inversión en este programa. ¿Qué hacemos? No, pues eso me han comentado siempre. ¿Qué hacemos? Yo estoy en el plan de Europa, rebuscarme, de pronto rebuscarme, porque esa ha sido la constante, como yo no, aquí no vendo el programa ni vendo la opinión. Que lo que hace la mayoría, yo eso sí no, prefiero estar sin redes. Les cuento un datico para darle paso Sí. aquí a la doctora. La energía nuclear es la energía más limpia del mundo, entre otras cosas. Vea, es que y en Europa, Alemania y todos estos que cerraron todas estas plantas de energía nuclear, vamos a tener la reapertura en pocos días. Es lo mejor que parte de la podrían energía nuclear.
Bueno, Iris. yo creo que hay dos cosas y una pregunta para los dos. Uno de los discursos, pues uno de los aparte del discurso del presidente en las Naciones Unidas, fue precisamente convocar a lo que usted acabó de decir ahorita, a los grandes contaminadores del mundo, del planeta, y les hizo un llamado. Yo pregunto, ¿es mejor fumigar con glifosato que hacer digamos, una sustitución de cultivos? Otra pregunta, ¿es mejor el fracking que buscar otro método alternativo energético, de uso de energía para el país? Otra pregunta, ¿consideran ustedes que el acuerdo de Escazú no es conveniente? Porque, y también quiero que nos cuenten qué es el acuerdo de Escazú, en qué consiste el acuerdo de Escazú, y si el acuerdo de Escazú, ¿sí?, nos sirve para cambiar la mentalidad que tenemos frente al tema ambiental. ¿Sirve o no sirve? Aquí el tema no es para mí, pues, que Colombia, nosotros seamos los grandes emisores, ¿sí?, de la contaminación en el planeta. No lo somos. Pero tenemos que coadyuvar a mejorar, a minimizar los efectos, ¿cierto?, del cambio climático, que es lo que apunta el acuerdo de Escazú, que es lo que entiendo. Pero bueno, díganos. Con el debido respeto, doctora, Termine. con el debido respeto, doctora, ¿cómo un país tan pequeño como Colombia, con escasos recursos desde todo punto de vista, tanto naturales como económicos, puede coayudar en menos del 0.01%? Es que es un argumento y una narrativa totalmente irracional. Y me gustaría dar la contestación que fue lo que yo escribí en la columna. Nosotros en filosofía manejamos, obviamente trabajamos mucho con la lógica y con las falacias argumentativas. Gustavo Petro utilizó algo que se llama la falacia de juicio de equivalencia. Esa falacia se basa en que yo intento colocar un ejemplo, ¿sí?, con otro cuando no tiene una equivalencia. En este caso, lo que él hace en el discurso de la ONU es colocar la cocaína al mismo nivel que el petróleo. Eso se llama un falso juicio de equivalencia, porque lo uno no tiene que ver con lo otro y las consecuencias son distintas, ¿sí? Y la política pública tiene que ser distinta en ambos casos, ¿sí? Entonces, a partir de falacias, como sucede con este tipo de personajes decadentes, es que empiezan a construir las narrativas. Y algo tan sencillo como esto es: Colombia ha sido, como lo menciona el 74%, líder en el mundo de la transición. ¿Cómo se ha pagado esa transición? Se ha pagado a partir de las regalías del petróleo. Sin las regalías del petróleo, sin el petróleo y los hidrocarburos, Colombia no podría hacerlo. Incluso los estimativos que se tienen es que nosotros seguiremos 50 años más utilizando los hidrocarburos, no en Colombia, sino en el mundo. Para poder pagar eso, se ha requerido el proceso de utilizar el petróleo, y lo vamos a seguir utilizando. ¿Qué es lo preocupante del asunto? Lo preocupante es que en este momento hay una crisis que se llama la recesión global que se viene, que es un apalancamiento de inflación inmenso en el mundo. Incluso los estimativos se tienen que la crisis del 2008 no se va a parecer en absolutamente nada a lo que vamos a vivir el próximo año. Sin antecedentes. Sin antecedentes. Claro, antecedentes. Incluso esa referencia que tenemos medio cercana de la recesión de los 30 va a ser superada en todo sentido. De acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso es echarle gasolina al fuego, es intentar apagar el fuego con gasolina. ¿Por qué? Porque si Colombia base, inclusive los principales economistas del país, los mismos que apoyaron a Gustavo Petro, exministros de Hacienda, e inclusive hay una columna de Salomón Kalonowicz, hace poquitico salió, donde él explica y dice: ¿cómo vamos a hacer en un país donde cerca del 60% de los ingresos del PIB son de hidrocarburos? ¿Cómo vamos a hacer para sostenernos en el tiempo y pagar la transición? Entonces, bajo esos parámetros, le contesto la segunda sobre el tema del fracking. Le cuento que Canadá acaba de lanzar un proyecto de ley ellos tenían prohibido el fracking, ahora lo van a recurrir al fracking porque en este momento la crisis energética está tan tenaz que están recurriendo a estos procesos. Entonces, los países del primer mundo, los más contaminantes del mundo, ellos sí están haciendo sus estrategias para sobrevivir, mientras Colombia está a la deriva
creyendo de que con su pequeñez va a poder ayudar en algo. Y no, con eso no quiero decir que seamos enemigos del medio ambiente, que esto es otra de las diatribas y falacias que nos dan, por lo menos a los que tenemos una visión realista del mundo, porque hay que ser realistas. Lo que pasa es que el medio ambiente se debe proteger con varios parámetros. Primero, el ser humano tiene que sobrevivir. Cualquier incidencia que tiene el ser humano en la naturaleza va a ser contaminante y también va a ser perjudicial para la misma naturaleza, pero pues lo sentimos mucho, los seres humanos también somos parte de la naturaleza. Y en ese momento conllevaría buscar las estrategias oportunas para buscar alternativas realistas. Y con el tema de Escazú, una de las grandes problemáticas que tenemos es hasta qué punto los líderes ambientalistas, porque es que hemos visto muchos activistas y ya hemos visto cómo un activista pasa a ser ministro y es un desastre, cómo estos líderes ambientalistas tienen la formación real para poder buscar una alternativa y no convertirse en una piedra en el zapato. Sí, en esto, repito, y no me cansaré de decirlo, tenemos que buscar las justas proporciones. A mí me parece que debe ser el gran tema, es el gran tema del siglo XXI, porque es nuestra casa y no tenemos otra, el medio ambiente. Pero hay que colocar, repito, una y mil veces el tema en sus justas proporciones. Rafael. El acuerdo de Escazú, además, para responderle aquí a Lady, proviene de una agenda internacional. En una agenda internacional donde está consignada en la ONU que se llamó la Agenda 2030. Y dentro de esa agenda de 10 puntos está el tema ambiental. Entonces, cuando usted promueve una agenda internacional, tiene un efecto directo sobre la soberanía del país como tal, el cual se debe subyugar a la agenda interna internacional. ¿Usted dónde está viendo ese efecto, por ejemplo? Ahorita con la pandemia usted ve como, por ejemplo, una organización como la Organización Mundial de la Salud está por encima de los ministerios de salud nacionales como tal. Y entonces el país se tiene que subyugar a las políticas a nivel internacional, pero como bien comenta William, los países que promueven esas políticas no hacen absolutamente nada. Uno de los países de mayor efecto en el tema ambiental de contaminación es la China. Y a la China no le dicen nada, pues porque es la China. En cambio, si le caen a Colombia, pues porque Colombia es un enano, para hacer la analogía como tal. Y frente a los temas de fracking y frente al tema de la fumigación con glisfosfato, pues ahí están las cifras. Es que las cifras no mienten. Frente a la narrativa, perdón el término que voy a impulsar, la narrativa histérica de los ambientalistas, pues la realidad nos inunda. Y la realidad es que tenemos más matas de coca, tenemos más consumo interno de drogas, más jóvenes vulnerables al consumo de drogas, que está inmerso en toda la problemática de seguridad y de salud que tiene, por ejemplo, el tema de Bogotá. Y entonces no podemos fumigar, entonces no podemos hacer fracking. Y el primer anuncio que hace la mujer primera ministra de Inglaterra, Gordon, es que va a promover el fracking frente al tema de la crisis energética. No, nosotros nos quieren meter en una cárcel, en una prisión donde no podemos hacer nada, y entonces voy a hacer una referencia al ministro Zuna, quien dice que tenemos que negociar con los delincuentes el pago de la cuota de celular. Es que la irracionalidad no puede ser, las cifras no mienten y la incidencia de Colombia es como cuando usted es el mayor de una familia y le dice al hermano menor, es que usted tiene que coayudar a los ingresos de la familia. ¿Usted cómo le pide al hermano menor que coayude con el patrimonio de la familia cuando el hermano menor no tiene cómo hacerlo? Colombia no tiene cómo asumir esas políticas y depende de sus recursos naturales. Siempre lo ha dependido desde la colonia. Primero fue el oro, después fue el tema del café, después fue el tema de los recursos naturales. Y ahora de la noche a la mañana nos salen estos ministros y estas ministras brillantes a decir es que no va a haber más contratos. Entonces, pues... Eso fue lo que anunció. Dígame cuál es la alternativa. No, que entonces el turismo. Ah, pues entonces ayer hubo una balacera en Cali, al lado de un hotel del Inter, allá en Cali, donde venía nos hospedaron. Una balacera. Entonces yo voy a llevar a los turistas en medio de la balacera y en medio de la crisis de la migración más profunda que hay en este momento, que ese sí debería ser el tema de los ambientalistas. ¿Cómo es que nos solidarizamos con el pueblo venezolano que acabaron con toda esa industria petrolera? Venezuela era el país número 1
en la región, número 1 en educación, tenía gente ilustrada y cómo lo fueron acabando de esa manera. Entonces, cuando usted sobrepone una agenda internacional a las barreras nacionales, pues la gente se comienza a rebotar. Y por eso es, para terminar con su pregunta, es que discursos como el de Trump, el de Bolsonaro, el de Katz en Chile, los que se están promoviendo en Europa, porque ellos quieren proteger a sus países frente a esa agenda multilateral. Ni todo lo de la izquierda es malo, ni todo lo de la derecha es bueno, doctor. Tan perversa. No, no, ni todo lo de la izquierda es Yo no bueno. estoy planteando eso, yo no estoy planteando eso, yo Ay, estoy planteando la realidad como es. Colombia no tiene ninguna Bueno, repercusión. pero ustedes no me han respondido en qué consiste el acuerdo de Escazú y a qué apunta, o sea, porque la idea es que haya un Yo cambio en la respondí. concepción. Tiene que haber un cambio. Claro, eso es lo que está planteándole el acuerdo, pero quiero que los diputados nos digan, Yo respondí, sino que lo yo le respondí, el acuerdo respondió No, a la agenda digan que internacional. Planteamientos, que era lo que quería mencionar. Los 5 planteamientos son proteger a los defensores ambientalistas, que Colombia es uno de los Importante, segundos países. Colombia tiene un liderazgo ¿Por qué no negativo. protegen la industria? ¿Por qué tiene que proteger a los defensores A ambientalistas? todos, pero Es que ¿Por qué solo los La- estamos hablando de la vida. la diatriba, ¿Por qué a los ambientalistas? la diatriba debería ser orden en la sala. orden en la sala. 1, la protección de líderes medioambientales. 2, garantizar mecanismos de vulneración de derechos. Este es un punto que yo lo critico bastante, ya voy a decir por qué. 3, la participación de las comunidades, acceso gratuito y público a la información medioambiental, debe estar para todas las personas. Y obviamente pues sobre la calidad del aire y el agua. ¿Cuál es el tema con los mecanismos? Que es, digamos, el eje central del acuerdo de Escazú. Sucede que en Colombia, cuando se hace una obra de infraestructura, sea cual sea que se realice, siempre se deben hacer unas consultas previas, eso ya está reglamentado. En Colombia, nosotros de hecho somos uno de los países que más consultas previas tienen, por lo menos en Latinoamérica, ¿sí? Para a la hora de realizar una obra. Lo que sucede y lo que hemos vivido en los últimos años es que a raíz de este empoderamiento que se le ha dado a las comunidades por medio de las consultas previas, se han detenido muchos procesos de infraestructura y desarrollo. De hecho, una de las problemáticas, y lo digo porque he estado en negociaciones del sector comercial e industrial, es que no se ha podido realizar muchas obras que son importantes como puentes, por ejemplo, oleoductos, por ejemplo, porque lastimosamente tienen que intervenir sectores que son importantes para la naturaleza. Y repito, como le dije al principio, cualquier intervención humana, cualquiera, que usted, la misma intervención, la misma existencia humana, conlleva a tener que de alguna forma u otra, pues buscar no diré un daño al ambiente, pero igual se afecta. ¿Sí? Bajo esos parámetros, el Acuerdo de Escazú prevé no solo las consultas que tiene ya el país interno, sino las consultas que se pueden llevar a escalafonar a sectores internacionales, en este caso como cortes, ¿sí? O organismos específicos para ello. ¿Cuál es el asunto? Es que normalmente cuando se piden las medidas cautelares frente a una obra en desarrollo, ¿sí? Se pide una medida cautelar, es que no puede continuar la obra y se detiene todo lo que se está haciendo. Eso conlleva a que si se sube a un organismo de justicia internacional, pues eso nos podría tardar mucho tiempo. Normalmente las decisiones internacionales se demoran entre unos 10, 12 o 15 años en dar resolución. Algunos lo ven con bastante motivación el tema. Yo digo que lastimosamente también se convierten en mecanismos para detener muchas cosas en asuntos políticos y lo hemos vivido, los que hemos hecho política a nivel no solo urbano sino rural, hemos evidenciado cómo utilizan mediante consultas previas no solo en la naturaleza, lo utilizan para detener obras gigantes con tal de ganar votos, porque lo hacen, yo lo he evidenciado un montón de veces y detienen lo que sea, incluso hay líderes ambientales tan poderosos que lo primero antes de hacer una obra toca ir a sentarse con ellos y decirles, mire, vamos a hacer esto, y aparte de eso vamos a hacer política, entonces venga, yo a quién le lanzo, fulano y sutano. Lastimosamente, mi preocupación más grande es que no están creados los mecanismos judiciales, por lo menos internamente, para poder saber cómo va a responder internacionalmente. Si no hay mecanismos judiciales ni acá ni acá, lastimosamente esto va a ser un círculo vicioso. Porque usted, perdón, Lady, usted tiene un organismo supranacional
frente al enano, frente a su hijito Lo mismo, menor. claro. Y entonces pasan noticias tan irracionales como esta. La ministra del Medio Ambiente, no estoy mintiendo, es una noticia de sus colegas de Blue Radio, acaba de decir en una entrevista que el acuerdo de Escazú afectaría el tren elevado entre Buenaventura y Barranquilla. Pero por Dios, por Dios. Que era la propuesta de Petro. Era la propuesta de Mire. Petro. Entonces, usted comienza a caer en una irracionalidad narrativa para argumentar lo que no se puede argumentar. Uno de los proyectos banderas del gobierno Santos, ahí tiene que yo a veces veo las cosas buenas. Dentro de las cosas buenas que tuvo el gobierno Santos fue el tema de infraestructura vial, el tema de las 4Gs. Y entonces se montó el proyecto de la carretera Mutatalo-Borrero-Buenaventura para estimular, para descongestionar el tema de Buenaventura como tal. ¿Sabe por qué no se pudo hacer? Por las consultas previas de los líderes ambientales de allá. Entonces, es que la irracionalidad, esto que acaba de decir la ministra de Medio Ambiente, era para formularle ya una moción de censura. Ya. Lo que pasa es que el acuerdo de Escazú, lo que yo aquí, lo poco que he leído sobre el acuerdo, una de las cosas más importantes es lo que usted está diciendo, lo que tú acabas de decir, que son los líderes ambientalistas. Aquí con este acuerdo de Escazú es la comunidad, es el territorio, o sea, que el territorio no sea únicamente en el mapa que se vea, sino que la gente, la comunidad que se va a ver afectada frente a uno, X o Y proyecto, ejemplo de minería, del oro, de carbón, de lo que sea, tenga derecho, ¿sí?, a mirar hasta dónde su comunidad se va a ver afectada. Bueno, tenemos al invitado central, que estamos con los interlocutores habituales de este programa, el representante Eduardo Rodríguez. Bienvenido. Eduardo Sarmiento, es que Sarmiento, ¿usted es representante de por qué sector del país? Cundinamarca. Cundinamarca. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Muy complacido. ¿Cómo le fue con la aprobación del acuerdo de Escazú? Muy bien, sí señor. Logramos una mayoría amplia para lograr, pues precisamente para que se aprobase el acuerdo, pero sobre todo pues para que avanzáramos en la discusión sobre lo que significan los compromisos del país, tanto en defensa de la vida como de los ecosistemas. Entonces usted lo califica y le da la razón a uno de nuestros interlocutores. Más que una situación, un proyecto del gobierno actual, ¿es un compromiso del país con organismos internacionales? Pues es un gobierno, es una ratificación de acuerdo, ¿no? Lo que se aprueba es la ratificación que tendría que hacer los congresos de los distintos países que estuvieron en Escazú, en Costa Rica. Pero no es por convicción que el Congreso colombiano actúa así. Pues claro, por convicciones que votamos. Sí, pero me dice que es parte de los acuerdos, pues dentro en una... Claro, pero uno decide si lo ratifica o no. El Yo Congreso tengo decide. sí, una pero el pregunta, Congreso- representante, Señor. que es una de las críticas que yo hago al proyecto, es cómo tiene previsto ese acuerdo, ¿sí? Desde el punto de vista jurídico interno, las leyes jurídicas internas, las consultas previas que ya existen dentro de la Constitución, que ya se realizan en este momento, junto con los mecanismos internacionales. ¿Cómo se prevé ese asunto? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues lo primero es que es a través del Ministerio de Medio Ambiente principalmente y del Ministerio del Interior, a través de los cuales se avanzará en el proceso de ajuste, pero si usted se fija, precisamente nosotros lo que queremos y el acuerdo lo que de alguna manera ratifica es el compromiso con la profundización de la democracia ambiental, la profundización de las posibilidades de acceder y la democratización de la información. Y en últimas, pues los ajustes serán ajustes de hecho que no todos van a tener que ser de ley. La gran mayoría van a ser a través de actos administrativos porque son... O sea, es decir, no están los ajustes. Pregunta Los deben rápida. hacer. No, primero se ratifica y luego se ajusta. Uno no puede ajustar toda su normativa a un acuerdo que no sea ratificado. Pregunta rápida. Perdón. Una pregunta para el representante de la Cámara. Es justo decir, bueno, no sé cómo decirlo, pero aquí es justo decir, o equivale a decir, el fracking, si se está aplicando en Estados Unidos, por ejemplo, en Pensilvania, que se hizo y que ya hay resultados nefastos, contaminación del agua, los niños están naciendo antes de tiempo, las mujeres tienen problemas, los niños de enanismo, etcétera. Entonces, porque se haga en Pensilvania, nosotros tenemos que aplicarlo necesariamente aquí.
¿Eso es un ejemplo? No, Porque para aquí nada. el compañero ahorita nos decía que el Franklin lo estaban... Pero no dije que tenía que darse en el país. Ojo con esa palabra. Al representante que estamos utilizando. Malasia, hombre de paja. Cuidado con las palabras. Utilicemos Cuidado. el tiempo, por favor. Utilicemos bien el Más o tiempo. menos eso. O sea, Utilicemos bien el tiempo. Malasia, hombre de paja. Representante, le dejo una reflexión. Su ministra de Medio Ambiente dice ¿Por que qué la dice su cual- ministro? Entra con los taches arriba. Su ministro. Dice- Dice bien porque un ministro de todos los colombianos. el acuerdo de Escazú afectará el tren elevado entre Barranquilla y Buenaventura. Ahí se lo dejo, representante, con eso cierro. Muchas gracias. No, usted tiene espacio, que te Todo- pongo espacio aquí con rapidez. Tenemos Todo proyecto. no, nada. Pero tiene razón la ministra y tenemos razones quienes podamos defender algún proyecto de infraestructura, porque todo proyecto de infraestructura va a tener un nivel de impacto Incidencia. ambiental. O sea, decir que no Derecho. ahora. Claro. Lo que hacemos normalmente quienes defendemos la vida y los ecosistemas es buscar que los proyectos de infraestructura no se vayan siempre por la vía más barata, afectando ecosistemas estratégicos, y entendamos que tiene que la infraestructura también ponerse a tono con la defensa de los ecosistemas, y en ese sentido, pues habrá discusiones ambientales y pues por supuesto que afectará no solo ese, sino cualquier proyecto de infraestructura en el país de estos de alto impacto, porque en la medida que es de alto impacto y de mayor calado cualquier proyecto de infraestructura, pues su impacto es mayor. Cualquier proceso humano, una ciudad, el crecimiento de un municipio, pues no es el mismo impacto de una ciudad como Bogotá, así cumpliera todas las normas ambientales, que Zipaquirá, mi municipio, o que Cogua, que es mucho más pequeñito, ¿cierto? Representante, ¿no sería un atraso para el desarrollo de Colombia? ¿Qué es el desarrollo para su merced? El desarrollo No sería responda Buena una- pregunta. No responda una pregunta con otra pregunta. Pero- No, el Buena pregunta. democrático. Vamos a criticar. Por favor. el desarrollo, el Desarrollo. el desarrollo también es tiene la- que... Es que si el desarrollo Arrastrar solo, la si el vida desarrollo es solo, si el desarrollo, por ejemplo, de una ciudad es solo los El edificios, medio ambiente, ¿no? No, lo pues que siempre pasa- la defensa del medio ambiente lo que va a pasa- ser un problema. Sí. Pero si el desarrollo, de alguna manera, aun cuando yo tengo, integral. pues, digamos, interpelaciones al modelo desarrollista, pero digamos que el desarrollo entendido de una manera más integral, más sustentable, pues no tiene por qué ser la discusión, la profundización de la democracia, el acceso a la información, la protección de los líderes y lideresas sociales, y la posibilidad de que las comunidades que defienden ecosistemas puedan también intervenir en las decisiones relacionadas con la infraestructura, con el modelo incluso extractivista. Tiene que ser un problema. No puede ser un problema, un modelo de desarrollo en el que se consulta, en el que hay democracia, en el que hay participación ciudadana y en el que también hay ladrillo y cemento y pavimento, pero digamos de una manera distinta. Es que cuando se dice tajantemente procesos como la ratificación del Acuerdo de Escazú va a ser o puede aportar a un retraso del desarrollo del país, básicamente lo que estamos diciendo es que la única forma de ver el desarrollo es a través de proyectos de infraestructura, de proyectos extractivistas, y pues como Escazú o cualquier proceso de profundización de la democracia ambiental pudiera, si se quiere utilizar la palabra, atravesarse a esos modelos, pues sería entender que solo eso es desarrollo, y yo no creo que eso sea. El acuerdo de Escazú confirma la tesis del presidente Petro, frenar la exploración de petróleo. No confirma la tesis en sí mismo, pero le da voces a quienes se oponen a ciertos proyectos extractivistas que definitivamente van a ser sumamente lesivos para Eso significa ecosistemas que estratégicos. no vamos a tener en Colombia más petróleo propio. No, yo no creo que signifique eso. El gobierno va a tener, y de hecho lo está haciendo, está defendiendo algunos yacimientos, está defendiendo algunos contratos que ya estaban Entonces, ya el firmados. discurso del presidente no es claro. Claro, es claro. No es claro porque Es dice claro. no más Cuando exploración, más uno explotación. dice, si uno dice cambio, apague y vámonos, cuando uno dice un punto de partida, un punto cero, es otra cosa. Pero cuando nosotros estamos hablando de abandonar, ir descarbonizando la economía, primero, y segundo, hacer un modelo de transición Reconstruyendo. energética, una transición no es un punto cero, no es cerramos todo y empezamos de cero, ¿no? Es diferente. Estamos hablando de una transición, eso significa que no vamos a cerrarlo todo ya, pero no va a quedar todo abierto en unos años. Yo solamente para Sí, el sí. espacio, es que el desarrollo es la potencialización de la vida humana, ¿sí?
sobre su ambiente, obviamente con el ambiente, no sobre el ambiente, sino con el ambiente. Y la pregunta es, ¿las consultas previas que hay actualmente no servirían en el caso de Escazú o se aumentarían las consultas Hay que aumentarle previas? a las consultas campesinas, por ejemplo, la consulta previa en comunidades campesinas me parece importante que hay que avanzarla y el tema de consultas populares. Eso es, porque hoy la margen y el poder vinculante peor de una consulta, de una consulta popular no está dado. Entonces hay que profundizar ahí. No. Pues gracias, hermano. Gracias, ladies. Gracias, Rafael. La parte técnica, Vanessa Moreno. Una feliz tarde para todos. Si nos encontramos mañana, si Dios quiere, en el gran debate con Adolfo Beck, 11 a.m. en emisora Mariana y por redes sociales, cubrimiento nacional e internacional. Gracias.